Y como está cerca de una carnita asada para tirar. Mira, aquí está una vaca, era. De una vaca, era. Acá café y cosas. Eso, ¿no? Mira, ya ves que si era porque estábamos arriba, se veía así. ¿Hay que ir 4x4 o qué? Bueno, sí lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Uy, me va a raspar. ¿Tendré 4x4? Sí, va. Pues sí, mejor. Mira, esa subida sí está muy inclinada. Igual como la de ayer, pero
hasta ahí. Subíaselo. Tiene que usar con un pico. Y digamos, cuando el señor de aquí del rancho íbamos a traer vigas. O sea, de aquel lado. De las pinches mulas y luego traía como unas 6 mulas. Y 2 por cada mula, o sea, 12 vigas. Luego se las amarraba y iban arrastrando las vigas, ¿verdad? Iban arrastrando. Para construir. Sí, para estar fichando. Las vigas, o sea, yo iba con él. También íbamos de cacería, 5 de veces. Ay, como 30, 40, 50 veces. No creo que unas 2, 3 veces. Vamos a salir al oro, yo creo, o a Santa. Siempre se van que a Santa, vamos a salir. Si no te engañas, estos güeyes de darle hasta Santa. Déjame por aquí para ti. Así va y te vas hasta allá. Voy por aquí, ¿no? ¿Pero a dónde vas? ¿Y los esperas allá? No, no, para aquí, no, por aquí. Vamos, dale, dale. Después del Jeep ese grisito, no más podría ver. ¿No también? Chécate, a ver dónde sale o algo. Es que está tu trabajo. Conmigo te decías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán Muy mal, falta mantener porque hasta veces me
a tomar una foto ahí. A la vaca se va a tomar. Pero si fallaron. era por aquí. la Fallaron vaca. los nervios. La vaca. Sí, mira. Por aquí está una vaca. Mira, más ahí están los huesos. ¿Novia? Sí. Está tomando foto ahí. Y es que nos vamos caminando una mano, tomamos fotos para allá. Ya estamos llegando donde está acá. Bien. Chile David. Mira cómo la platicar la pinche historia de aquí, este pueblito. Mi compa, ¿cómo está? Las vacas silvestres, ¿no? Medio juntados. Aquí es donde subes. Aquí es donde subes pie a pie. Aquí en ese. Aquí subes. Aquí subes por ahí. Aquí te vas. Por ahí. Vamos. Ahí, mira. Vamos para arriba. Nosotros estamos de aquel lado. Entonces cuando yo me quedé allá en las casas, mi papá llegó hasta aquí. Y luego empezaron los perros empezaron a darle chingada. Entonces mi papá buscándome. Y mi papá preguntó, ¿allá está el cabrón? Sí, acá está dormido. Digo, pues tráiganme. Dije, no, ya así mero. Ya no vamos a pasar. Vamos a pasar el río, está el río Casidote. Mi hermano no podía pasar, que había un chingo. Ah, nomás preguntó si estaba Sí, pero se vino a caballo. Así lloviendo. ¿Estos andaban debajo o? Nosotros estamos nadando aquí en el pinche arroyo, tinajas aquí. Entonces Y bueno, se llegó el río crecido y ya no se pudieron venir. ellos se fueron y anoche llovió. Pero cuando les contaron que yo estaba yo, estos güeyes dijeron que yo me había ahogado. Me había tirado un clavado y que ya en otros arroyos estaban para el lado del oro y que ya no salí. Entonces yo les dije, Para madre. ¿no lo reclamaste? Sí, esto es una chinga. Y luego mi papá le gritó. Realmente cuando llegas a esos ranchos en la noche, pues tus pinches perros ladran a madre. Ah, pues sí, Perros. porque escuchar el río. Escuchan ruidos de la chingada, entonces ya se empezaron a gritarlos de allá. La chingada. Porque aquí todos eran compadres, mi papá todos. Todas las casas eran compadres. Mi papá les bautizaba a los hijos a todos. Entonces empezaron a gritar. ¿Cómo se llamaba? Creo que José se llamaba el de lado. José! Y yo como pinches perros grandes de la pues donde los ranchos Se se salen. levantaron. Se levantaban y ya preguntaron que si estaba yo ahí. Sí, aquí está. Llegaron de la mañana y ya mi papá ya se fue. No, y como no podía cruzar porque tal el río iba madre. Sí, pues no te podía llevar porque estaba el río. Exacto, y no hay cruce. Sí, no, entonces no lo podía. Exacto, entonces ya puede salir a mi jefa. Y en la mañana ya me fui con el pinche lechero, o sea que era mi plan, y me fui con el pinche lechero. Pero nunca me dijeron estos güeyes que ¿No te ha pasado? de lo que había pasado. ¿Y que te van a ir a buscar en la No, noche, nunca me dijeron nada. Nomás dijeron, ahí ya vas con el lechero. Pues que a lo ¿A qué hora mejor son, Mari? es 6 para las 4. ¿A qué le queda? ¿A qué mi teléfono? Pero